hoy todos los que me están escuchando puedan salir trastornados de aquí, en el buen sentido de la palabra, que puedan salir trastornados, locos por el Señor, que puedan salir apasionados por nuestro Señor. Amén. Entonces, póngale todo su corazón. Va a ser una prédica rápida, va a ser una prédica de unos 40-45 minutos, pero yo quiero ir al grado, ¿sí? Vamos a utilizar este versículo tan famoso el día de hoy, Juan 3:16. Sí, yo creo que la mayoría de cristianos no sabemos Juan 3:16, pero el día de hoy vamos a ahondar, vamos a profundizar bastante en este versículo, vamos a profundizar bastante en el significado de este versículo, ¿ok? Entonces, Juan 3:16 hasta el 21. Coja su Biblia, marque, resalte, y voy a leer yo por usted, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, mire, muchos aquí deben saber, en serio, deben saber qué significa el árbol de Navidad. Otros deben saber qué significa tal vez los bastones de caramelo. Otros deben saberse los villancicos al revés y al derecho, y ahí yo me identifico. Sí, yo soy bien amante de la Navidad, me gusta bastante la Navidad. Pero yo pregunto, ¿qué celebramos realmente el 25 de diciembre? ¿Qué celebra el mundo entero el 25 de diciembre? Y muchos me dirán el nacimiento del niño Jesús. Entonces, pero me podrían decir qué es lo que hace de ese nacimiento un evento tan importante que marcó un antes y un después en Occidente. Y la respuesta está en este pasaje de Juan 3:16, que vamos a profundizar el día de hoy. Que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Por eso nosotros celebramos el 25 de diciembre de cada año. Es por eso que el mundo entero celebra el 25 de diciembre de cada año. Fue un evento importantísimo que el día de hoy nosotros estamos celebrando. Entonces, y vamos a celebrar el siguiente mes. En sí, que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Ese es el significado de la Navidad. Amén. Entonces, tal vez muchos, sí, la Navidad es lindo porque estamos en familia, la Navidad es bella porque estamos todos juntos, porque podemos estar en familia, y sí, yo comparto eso. A mí me encanta todo eso, me fascina la noche familiar, me fascinan los juegos, me fascina todo y todo el asunto. Pero en sí, el significado verdadero de la Navidad es que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para vida de muchos, para salvación de muchos. Amén. Entonces, ese es uno de los versículos, como yo les decía, más citados que puede haber en las Escrituras, más usados, más conocidos de la Biblia. La gente se lo sabe al revés y al derecho, ¿sí o qué? Entonces, cualquiera que le dice Juan 3:16, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, entonces para salvarse por el mundo entero. Entonces, mire, y tiene sentido que sea uno de los más conocidos, porque en este versículo podemos ver resumida toda la historia de la Biblia. Toda la historia de las Escrituras, todo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo podemos ver resumido en este versículo. Realmente es así. De Cristo se trata toda la Biblia. De Cristo se trata todas las Escrituras. Y aquí está plasmado, resumido, redactado el plan de Dios para la humanidad. Enviar a su Hijo. Cuando Adán cayó, dice la palabra que Dios le dijo que la simiente de la mujer le iba a pisar la cabeza al diablo. Amén. Entonces, cuando decía la simiente de la mujer te pisará la cabeza, estaba hablando de Cristo. Desde ahí Cristo ya comenzó a entrar en acción, ya comenzó a entrar en la obra en esta increíble obra de nuestro Padre, en la que Él es el guionista, en la que Él es el director y nosotros somos participantes. Entonces, desde ahí Cristo ya entró a la acción, ¿sí? Y todo se plasma y se resume en eso, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, hay un problema, y es que cuando tomamos, mire, la revelación de las Escrituras como un libro inspirador,
como frases lindas que cuando estoy cansado, no, cuando estoy desanimado, no, vamos a la Biblia, atrás tiene un glosario, los que no sabían, atrás tiene un glosario y estoy pasando problemas financieros y en el glosario busco finanzas. No, tuve un problema amoroso y en el glosario busco amor. No, me quiero sentir lleno, quiero publicar algo lindo en el Instagram, entonces busco frases inspiradoras de la Biblia. Y no, literalmente en Google usted pone frases inspiradoras de la Biblia y le autocompleta la frase y aparecen un montón. Entonces, pero la Biblia es más que eso, iglesia. La Biblia es una historia de amor y está resumida en este versículo. Toda la Biblia es una historia de amor. ¿Sí? Muchas veces vemos cosas interesantes, muchos tienen preguntas como que, pero ¿por qué pasó eso? ¿Por qué hicieron lo de acá? Era parte de la historia de amor que Dios planeó desde la eternidad. Todo, cada detalle, cada guerra, cada pelea, cada persecución, cada vez que Israel pasó por momentos difíciles, cada vez que un hombre de Dios fue apedreado, cada vez que hubieron momentos tristes en la Biblia, cuando vendieron a José, sus hermanos lo vendieron a Egipto, cuando pasaron tantas injusticias, cuando se levantó el rey David, cuando fue despreciado el rey David, cuando pecó el rey David, todo se resume en este versículo, porque todo es parte de esa historia de amor que el día de hoy vamos a entender. Amén. Entonces, todo el fin se resume en esto. Entonces, esta mañana vamos a profundizar en este versículo para que podamos apreciar de la manera correcta el inmensurable amor de Dios. Y ese es el título de la prédica del día de hoy. Póngale ahí, el inmensurable amor de Dios. Para los niños que me están escuchando, inmensurable es algo que no se puede medir, que no se puede valorar, ¿sí? Con simples cifras. Es algo invaluable. Es demasiado valioso como para poderlo valorar. Es algo que no se puede medir. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del inmensurable amor de Dios. Anótelo ahí en su cuadernito, anótelo en sus apuntes. Entonces, y lo que Juan usa para que entendamos cuán grande es ese amor en este versículo es primero, ¿cuál es ese objeto cuál es el objeto de ese amor? ¿Sí? Ahí anótelo igual. ¿Cuál es el objeto de ese amor? Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es el objeto del amor? El mundo. Dios amó al mundo. Entonces, Juan está diciendo que el amor de Dios es capaz de amar y abarcar a todos y cada uno de los seres humanos que han vivido, que viven y que vivirán en el mundo. O sea, de los que han vivido, creo que son alrededor de unos 70,000 millones. Entonces, pero también los que viven y vivirán, será a eso lo que Juan se refiere, que es así de grande el amor de Dios. Entonces, que es tan grande el amor de Dios que puede conocer el nombre de cada uno, tener intimidad con cada uno. Sí, usted y yo sabemos que personas bien íntimas, lo que se recomienda normalmente es que solo se pueden tener 3, o que solo debemos tener 3 personas bien íntimas en nuestra vida, porque es difícil tener una relación íntima y personal con muchas personas. Pero dice que entonces el amor de Dios lo lleva a él a tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Y sí, pero al mismo tiempo esta no es la forma correcta de medir el inmensurable amor de Dios. No es una forma justa, ¿sí? No es una medida correcta usar esto para medir el amor de Dios. Entonces, porque cuando interpretamos la palabra mundo, como cada persona que ha vivido, vive y vivirá en la tierra, terminamos, yo creo que sin querer, sí, terminamos empequeñeciendo y limitando el amor de Dios. ¿Sí? Yo quiero que entendamos una cosa. Dice la palabra en Isaías 40 que las aguas de toda la tierra entran en el hueco de la mano de Dios. Usted ponga agua en su mano y mire cuánto entra. Pero dice la palabra que las aguas de todo el mundo entran, de toda la tierra, entran en el hueco de la mano de Dios. Que Dios hizo esto para medir el tamaño del universo con su mano. Amén, ¿sí me está entendiendo? Entonces es un Dios que nuestra imaginación no puede captarlo. Es un Dios bien grande, es un Dios glorioso, grandioso, hermoso. Entonces, sigamos, quiero explicar esto que les estoy diciendo el día de hoy, porque algunos me van a decir, pero ¿cómo ves? Me estás diciendo que el amor de Dios no es solo para amar a todo el mundo. Es que sí, Dios ama a todo el mundo, pero si lo vemos solo de esa manera, estamos empequeñeciendo mucho su amor, estamos limitando mucho su amor. Quiero explicarlo bien. Mire, no todos se salvan, ¿verdad? No todos creen en Cristo.
No todos van al cielo, no todos han ido al cielo, eso es una verdad, entonces eso es algo que tenemos que entender. Así que si identificamos la palabra mundo con todos los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en el planeta, entenderíamos que lo que Dios hizo con todas esas personas fue abrirles un camino de salvación y nada más. ¿Sí? Y luego dejar en las manos de cada uno la responsabilidad de salvarse. Es decir, ya te abrí el camino, sálvese quien pueda, como quien diría. Es decirlo así. No, Dios amó a todo el mundo y ya, y les dio la salvación. Y ahora todo el mundo, sálvese quien pueda. El que pueda salvarse, sálvese, pues, mijito. Y no es así, mire. Es como decir que Dios entregó a su Hijo para hacer posible que cualquiera de ellos pueda, cualquiera de nosotros, cualquiera del mundo se pueda salvar, pero sin asegurar la salvación de ninguno. No sé si me estoy haciendo entender, ya me voy a explicar mejor. Entonces, lo voy a repetir, es como si Dios hubiera entregado a su Hijo para hacer posible que cualquiera pueda salvarse, pero sin asegurar la salvación de ninguno. Porque simplemente está hablando de que los amó a todos y los ama a todos y ya. Entonces, por eso esto empequeñece mucho el texto bíblico. Porque el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces sería totalmente legítimo que Dios haya enviado a su Hijo para condenar y exterminar al mundo, porque el mundo se lo merece. Pero al contrario, Él vino para salvarlo, no solo para hacer posible su salvación. ¿Cuántos dicen amén con eso? No es que tengo la mínima posibilidad de salvarme o tengo una chance pequeña de salvarme. No, Él vino para asegurar tu salvación. No solamente vino y murió por ti porque te amaba, vino para asegurar tu salvación. Y esa es la razón por la que Jesús se llama Jesús, lo dice Mateo 1:21. Y darás a luz un hijo y le pondrás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la palabra Jesús significa Jehová salva. Es porque Él salvará verdaderamente a su pueblo del pecado. Entonces, dice su palabra que Él vino a buscar y salvar. Yo les enseñaba eso hace unas semanas, lo que se había perdido. Entonces, Dios no deja ni en nuestras manos deja la salvación. Porque si fuera por nosotros mismos no lo elegiríamos a Él. ¿Sí? Pero sigamos leyendo para explicar esto mejor. ¿Sí? Versículo 18 y 19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, pregunta, iglesia, ¿quiénes amaron más las tinieblas que la luz? Todos los seres humanos que vivimos y hemos vivido aquí y vivirán aquí en el mundo. ¿Sí? Y dice Juan, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, dice el versículo 19 y 20. Entonces, ¿cuántas personas de este planeta hacen lo malo? Y Romanos 3:12 lo responde de esta manera. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Me está entendiendo? Es decir, si el Señor se hubiera limitado a enviar a su Hijo a morir por todos los habitantes del planeta y luego hubiera dejado en nuestras manos la decisión final de la salvación, nadie hubiera sido salvo. Porque Cristo vino a buscar y salvar, no solo crear la posibilidad de que alguien se salvara. Si usted se quiere echar el crédito de que no, pues que yo fui salvo porque yo decidí, fue el Espíritu de Dios que te tocó y trajo convicción de pecado. Y el Espíritu de Dios es el que te atrajo y entonces tú te arrepentiste de tus pecados, tú te acercaste a Cristo, pero Él es el que te llamó, dice la Biblia. Él es el que te buscó. Entonces sí se da cuenta, no solo es que vino y amó al mundo, no solamente hizo eso, ya vean ahí cómo ustedes hacen con la salvación que le estoy dando, no, también nos vino a buscar, principalmente nos vino a buscar, principalmente nos vino a llamar y asegurarnos la salvación. Amén. Entonces, ¿qué significa Dios amó al mundo? Cuando Juan usa la palabra mundo, y esto estudiamos el otro día en su evangelio, se refiere al sistema de maldad dominado por el diablo, que se opone radicalmente a Dios. A eso se refiere Juan cuando habla del mundo en su evangelio. Ustedes lo pueden leer, algunas veces habla del mundo y se refiere a eso. Entonces, porque mire, y esto dice Juan 15, el 18 al 19, si el mundo os aborrece,
Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces entendamos esto. El mundo siempre levanta oposición contra los cristianos por el mero hecho de ser cristianos. Hoy en día lo podemos ver en las noticias. Podemos ver cómo se oponen a la religión, podemos ver cómo se oponen a los cristianos, podemos ver cómo matan muchos cristianos, podemos ver cómo cada día se levantan más leyes en contra de los valores y principios cristianos. Podemos ver cómo si tú dices, soy cristiano, ya te tachan de tonto. Ya nos tachan de estúpidos. Este no cree en nada, este no entiende nada. ¿Con cuánto estoy hablando? Entonces, estos son hechos reales. Sí, hay uno que otro que es cristiano, ya, ok, te respeto. Pero generalmente el mundo, y siempre el mundo aborrece a Dios. Pero no todos hablan en contra de Dios. Es que no precisamente hablar en contra de Dios es aborrecer a Dios. Hacer lo contrario a lo que Dios nos pide que hagamos, eso es aborrecer a Dios. Amén. Entonces, mire, el mundo aborrece a Cristo y por consiguiente el mundo aborrece a todos aquellos que siguen al Señor. Y aquí viene lo interesante. Escúcheme bien. Pero fue precisamente por amor a ese mundo de maldad, por amor a ese mundo que aborrece a Dios, que Dios el Padre envió a su Hijo. Y ahí está lo impresionante de este versículo. Cuando entendemos, por eso les explicaba por qué el mundo aborrece a Dios. ¿Cuántos alguna vez antes de estar aquí escuchando de Dios nos burlamos del Señor? ¿Cuántos usamos el nombre de Dios en vano? ¿Cuántos nos burlamos de algún familiar que era cristiano o que era religioso o que buscaba a Jesús? Y nos burlábamos y nos reíamos y poníamos insultos y nos burlábamos de los pastores y nos burlábamos y teníamos una Biblia de adorno, nunca la abríamos y usábamos el nombre de Dios en vano todo el tiempo. ¿Solo yo? Todos ustedes eran santos, santos, santos. Entonces, y por ese mundo Dios envió a su Hijo a morir. Y eso es lo impresionante. Hay algo que dice el teólogo Benjamin Warfield, y lo voy a leer. Lo que Juan quiere mostrarnos en este texto no es que el mundo es tan grande que hace falta mucho amor para abarcarlo todo. Creo que ya entendimos eso, ¿verdad? No se refiere a la cantidad de gente que hay a amar. ¿Ok? Dice, sino que el mundo es tan malo que hace falta un amor demasiado grande para poder amarlo. Yo lo voy a repetir, ¿sí? Lo que quiere decir Juan en este texto no es que el mundo es tan grande que hace falta mucho amor para abarcarlo todo, sino que sino que el mundo es tan malo que hace falta un amor demasiado grande para poder amarlo. Y continúa diciendo, y sobre todo cuando pensamos en el hecho de que ese amor le costó entregar a su Hijo, ese Dios cuya santa justicia se inflama de indignación ante la visión de toda iniquidad, cuya absoluta santidad se aparta con horror ante cualquier impureza, ama a este mundo pecador a pesar de todo, de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que muera por él. ¿Cuántos me están entendiendo a dónde lo quiero llevar con esto? ¿Cuántos están entendiendo a dónde quiero ir? No se trata de que, ay, qué bonito, Dios murió por una cantidad grande de gente. No, eso es minimizar el amor de Dios. Él murió por los que lo odiaban. Cuando el apóstol Pablo, imagino que entendió ¿cómo se dice? Esta contradicción un poco extraña. Y él decía, nosotros ni por uno bueno, ni por uno justo moriríamos, tal vez por uno que es muy bueno. Pero Dios sí murió por todos siendo malos. Ese es el amor inmensurable de Dios. Desde ahí ya podemos decir, oye, ese es un amor que no entiendo. Porque si yo te pregunto a ti, oye, ¿tú morirías por un pedófilo? Al contrario, tal vez lo matarías. Y cuando vemos que Dios sí murió por él, tú dices, oye, no entiendo ese amor. Y exacto, por eso el amor de Dios es inmensurable. Por eso el amor de Dios no se puede medir, el amor de Dios no se puede entender. ¿Cuántos me están entendiendo? Es un amor tan infinito, tan hermoso. Y esto nos lleva al segundo punto que queremos tratar. ¿Qué es lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por amor a ese mundo pecador? Anote ahí como pregunta, ¿qué es lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por amor a ese mundo pecador? Y seguimos con el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito.
Ok, cuando hicieron la traducción de la Reina Valera, separaron el versículo 15 del 16. Por lo general, si usted ve su Biblia, el versículo 15 está ahí y después viene un título y después viene el versículo 16. Y eso puede llevarnos a perder de vista el flujo de pensamiento del pasaje, ¿sí? Entonces, pero el versículo 16 comienza con un por qué. Porque de tal manera, es decir, está dando una explicación de algo que dijo antes Jesús. Es decir, está conectado con el versículo 14 y 15. Y el versículo 14 y 15 estaba Jesús hablando con Nicodemo, ¿verdad? Nosotros los que estamos haciendo el estudio bíblico ya hemos leído esto. Estaba hablando con Nicodemo, le estaba explicando sobre lo que es el nacer de nuevo, le estaba explicando la rebeldía de Israel, que cuando fueron rebeldes con Dios los castigó mandándoles serpientes que los picaran. Y para que no mueran a causa del veneno, lo que hicieron, lo que le dijo Dios a Moisés, porque Moisés fue a interceder por el pueblo, Dios a Moisés le dijo, levanta una serpiente de cobre, y cuando la gente regrese a ver la serpiente de cobre, no morirán por el veneno de las picaduras, porque iban a seguir siendo picados. Entonces, ese es el símbolo de lo que es el pecado, ese es el tipo y sombra de lo que es el pecado y de lo que es Cristo siendo levantado en la cruz. Amén. Entonces está conectado lo uno con lo otro. Lo voy a leer. Versículo 14 y 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que se supone que celebramos en Navidad, que el Rey de Gloria se hizo hombre para asumir nuestra culpa en la cruz del Calvario. Dice primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Eso es lo que quiere decir, eso es lo que celebramos en la Navidad. ¿Qué es lo que Dios estuvo dispuesto a hacer? Enviar a su Hijo perfecto, que vive una vida justa, y el justo se ha llevado a la cruz por los pecados de todos nosotros, que éramos malos y que aborrecíamos a Dios. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, dice su palabra. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Entonces, ¿por qué Dios envió a su Hijo a convertirse en pecado y maldición y morir en una cruz? Pues para hacernos libres del pecado y la maldición. ¿Por qué? Yo le hago esta pregunta. ¿Por qué Dios envió a su Hijo a la cruz a hacerse pecado y maldición para hacernos libres de pecado y maldición? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y yo quiero que esto me escuche bien. Es tal la intensidad del amor de Dios que pudo vencer su propio aborrecimiento por la pecaminosidad del mundo y entregar lo que él más ama por un mundo que lo odia. Voy a repetir eso. Es tal la intensidad del amor de Dios que pudo vencer su propio aborrecimiento, ese repudio que tiene por la pecaminosidad del mundo y entregar lo que él más ama por un mundo que lo odia. Si usted no dice, oye, qué tremendo que es el amor de Dios, en serio, vuelvas a escuchar la prédica mañana o más tarde. Pero ¿cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos están mirando? Y al mismo tiempo están sin entender, porque dicen, no entiendo. No entiendo. Se fue en contra, incluso venciendo perdón, ¿cómo lo digo? El aborrecimiento que tenía por el pecado, para entregar lo que más ama por un mundo que lo odia. Solo imagínense, es que nuestro amor, nuestra manera de amar humana y nuestro pensamiento humano no puede entender eso, porque yo no puedo entender entregar a mi hija por el tipo que más mal me cae, o por la peor persona del mundo, o por los que mataron a mi pastor. Pero Dios lo entregó por los que mataron incluso a los profetas. Dios lo entregó incluso por los que lo mataron a Jesús mismo. Oye, qué tremendo que es el amor de Dios. Esa es la enseñanza de Juan 3:16. Fue por amor que Dios entregó a su Hijo unigénito. Amor por este mundo que le da la espalda, que pisotea su ley moral constantemente, que no duda dos veces en irse en contra de su palabra, no piensa dos veces en coger, burlarse, insultar. Un mundo que sigue matando cristianos hasta hoy en día. Y por cómo el mundo celebra el nacimiento de Cristo ahora, es obvio que el mundo no entiende lo que sucedió en Belén hace 2000 años. Entonces,
El mundo no lo entiende y Dios sabía, es que esto a mí me rompió la cabeza. El mundo no lo entiende y Dios sabía de antemano que el mundo no iba a entender el sacrificio de Cristo en la cruz y que tampoco iba a apreciar el sacrificio de Cristo en la cruz, y aún así entregó a su Hijo por amor a ese mundo. Ahí es cuando yo digo, mí no entiende. En serio, no entiendo. No entiendo cómo. No entiendo ese amor. Solo sé que necesito ese amor. Solo sé que no quiero hoy despreciar ese amor. Porque yo le digo algo, mi hermano. El día de hoy, hacer nada es hacer algo. Si el día de hoy usted no responde al amor de Dios, eso es despreciar el amor de Dios, aún a costa de su propio perjuicio. Entonces, mire, y los creyentes que me oyen, no se olviden que nosotros éramos parte de ese sistema del mundo. Juan 15:19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Escúcheme, la única razón por la que tú y yo ya no estamos en ese sistema del mundo no es porque éramos menos malos que los demás, no es porque éramos más inteligentes, o no, cuando nos predicaron el evangelio captamos la verdad de una manera rápida porque tenemos una brillantez de mente increíble y tenemos un corazón tan hermoso. No, tal vez incluso fue por todo lo contrario, porque Dios estaba buscando lo más necio y lo más vil y me encontró a mí y lo encontró a usted. No sé si me está entendiendo, que los veo a todos así como que bonito está. ¿Cuánto está entendiendo? Digan amén, asiente la cabeza, escriba algo si usted está entendiendo. O más bien, si es que está con un cortocircuito, dígame, es como que, híjole, tanto amor, sí, a uno le derrite el cerebro, creo yo. Uno le derrite el corazón, uno le derrite el cerebro. Pero yo vuelvo a repetir esto. No es porque tú y yo hayamos hecho algo que hoy día somos salvos. No es porque somos más inteligentes de los demás. Al contrario, tal vez fue por todo lo contrario en realidad. Dios estaba buscando lo más necio y lo más vil y nos encontró a nosotros. Te encontró a ti, me encontró a mí. Nosotros estamos en Cristo porque Él nos amó cuando nosotros no lo amábamos. Es que ese es su amor. Eso es lo que quiere decir Juan 3:16. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si no, no le pudiéramos amar. Si no, no le pudiéramos amar. La palabra es clara en Romanos 8. Romanos 8, si no me equivoco, 8:8. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Primero viene Él. Él es el que nos busca. Él es el que nos salva. Entonces nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor de Dios nos conquistó. Venció la hostilidad. Nos atrapó. Nos llevó a la cruz del Calvario. Y eso continuará haciendo con muchos más, teniendo las puertas de la salvación abiertas hasta que Él venga por segunda vez. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. El Evangelio. Amén. Y no voy a quedar en eso del Evangelio porque es prédica que les he dado como loco. Ya si no quiere entender y le gusta cualquier otra cosa, ya es cosa de cada quien. Pero el Evangelio es lo que nos hace entender el amor de Dios. Cualquier cosa que manipule el Evangelio nos hace entender y avivar el amor por nosotros mismos, no el amor de Dios. El tercer punto que quiero hablar el día de hoy. Yo estoy sintiendo la presencia de Dios en este momento. Qué hermoso Dios es el Señor. En serio. Porque algo que yo les quiero predicar, hoy voy a hablar del inmensurable amor de Dios, la siguiente semana voy a hablar del inmerecido amor de Dios, la siguiente voy a hablar del infinito amor de Dios, y así vamos a estar hablando del amor de Dios hasta que el 25 de diciembre estemos adorándole al Señor en vez de estar comiendo pavo. Amén. Pero Él no nació el 25 de diciembre, pero lo usamos como excusa para celebrar que Él vino aquí, que el Rey de Gloria vino aquí, se llevó nuestros pecados, nuestra maldición, nos libró del pecado y la maldición porque nos amó. Amén. Entonces, la extensión del amor de Dios es el tercer punto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, es decir, todos, sin importar la raza, sin importar el nivel social, sin importar el nivel educativo, sin importar el grado de pecaminosidad. No es que Él mató, ¿y qué? Igual Jesús murió por Él. Es que Él violó, igual Jesús murió por Él.
Es que yo no he hecho nada. Igual Jesús murió por ti y lo necesitas tanto como esos de allá. No murió por una raza, no murió por un género, no murió por gente de cierta edad. Murió por todos. El amor de Dios vence todas las barreras, vence todos los perjuicios. Cualquiera que venga será bien recibido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cualquiera que venga al amor de Dios, a la presencia de Dios, será bien recibido. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas pensado, no importa lo que hayas dicho contra Dios, todo aquel. Diga conmigo ahí donde usted está en su casita, todo aquel. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, no le echo fuera, dijo Cristo. Entonces todo aquel que viene a Cristo es bienvenido, es bienvenido. Amén. Entonces ninguno que venga clamando por misericordia será echado fuera, ninguno. Solo hay una condición. Ya vienen las condiciones, solo hay una. Y está en este mismo texto, y esto nos lleva al cuarto punto. El cuarto punto, que se llama la exclusividad del amor de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Todo aquel que en él cree. Escúcheme, el llamado del evangelio es universal y al mismo tiempo es exclusivo. ¿Por qué? Nadie puede disfrutar del amor redentor de Dios a menos de que crea en su Hijo. No existe ninguna otra condición, pero sin esta condición nadie puede ser salvo. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, mire, eso quiere decir, lo que Dios espera del pecador no es que tenga una fe gigantesca, ni siquiera es que tenga fe. Esto yo no quiero aquí que se confundan. Ya lo voy a explicar bien. Es que pongan su fe en Dios, porque muchos espirituales dicen, no, yo tengo una fe bien grande. Y otros dicen, no, es que yo no tengo tanta fe para creer. Y es que a mí me dio una porción de fe chiquita y él le dio una porción de fe grande, por eso él provoca muchos milagros y a mí no me pasa nada. Y escúcheme, el asunto aquí no es el tamaño de la fe, sino el objeto de la fe. ¿Cuántos me están entendiendo? El asunto aquí no es el tamaño de la fe, sino el objeto de la fe. Podemos tener dos personas, una persona que tiene pavor a ir en barco y otra persona que es súper segura de ir en barco, ¿sí? Pero al final del viaje puede que el uno llegue a la isla, el temeroso llegue a la isla y el que estaba súper seguro termina comido por tiburones. Termina naufragando. Porque la fe no está en cuán seguro es, en cuánta tengo, sino cuál es mi objeto de fe. No sé si me estoy haciendo entender, lo voy a decir así. La fe en sí misma es un objeto inútil a menos de que descanse en el objeto correcto. Lo voy a repetir. La fe en sí misma es algo inútil a menos de que descanse en el objeto correcto. Hoy en día decimos que tenemos fe. ¿Sí? No, yo tengo fe en Dios. Lo que tienes fe es en tu negocio, no en Dios. Lo que tienes fe es en que se te abran puertas, no en que Dios te abra puertas. ¿Cuántos me están entendiendo? Voy a repetirlo porque algunos tal vez están así como que algunos se rascan la cabeza. La fe en sí misma es algo inútil a menos de que descanse en el objeto correcto. Y eso lo ponemos ¿por qué? Porque hay mucha gente que tiene fe en todo menos en Dios. Y eso no significa salvación. Eso no significa que están creyendo en Dios. Uno puede coger y ponerle fe incluso a su perro. Por eso la fe es algo inútil a menos de que descanse en el objeto correcto. ¿Cuál es el objeto correcto? Dios. Yo siempre le insisto a la gente, no pongas la fe en las cosas, pon fe en Dios, descansa en Dios, confía en Dios. Entonces el llamado que encontramos en este pasaje es muy claro. Es muy claro y lo voy a leer desde el versículo 14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, voy a hacer un énfasis en eso, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, porque el que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces yo creo que lo pone bastante claro, ¿no? Cuando dice los que creen en Él. Amén. Entonces, ¿sí me entendieron esto de la fe? Porque algunos van a decir, hereje, porque no es una herejía, es verdad. Eso no es una herejía. ¿Sabe qué es lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto? Puso la fe en un cordero de oro, en un becerro de oro, y dijeron, este es Jehová. Y su fe estaba en ese becerro de oro. ¿Y qué hizo el Señor? Mandó a destruir todo eso. Y ellos estaban adorando ídolos, no a Dios, cuando la gente piensa que tiene su fe puesta en Dios y no lo está realmente. Entonces, si tú estás confiando en Cristo, más tu iglesia, o en Cristo, más tus buenas obras, o en Cristo, más tu obediencia, mi hermano, tú no estás creyendo en Cristo. Tú no crees en Cristo. Si tú estás confiando en llegar al cielo a través de Cristo, más la Virgen María, o en Cristo, más los santos, mi hermano, usted no cree en Cristo. Creer en Cristo es creer en Cristo. Wow, qué profundo, José. Sí, creer en Cristo es creer en Cristo y en nadie más, ni en ti, ni en mí, ni en tu iglesia, ni en tu decencia, ni en tu potencial, ni en nadie más. Creer en Cristo es creer en Cristo. Amén. Entonces, hay un ejemplo chistoso que le escuchaba a Sugel Michelet y él decía, si tienes fe en una mano y vas remando en un bote, si solo tienes fe vas a estar girando en círculos, pero si tienes fe en una mano y obras en la otra mano y comienzas a remar, entonces vas a poder cruzar el camino, y esta sería una buena ilustración si es que fuéramos a llegar al cielo en bote. Pero resulta que para llegar al cielo no necesitamos bote, necesitamos a Cristo y necesitamos creer en Cristo, únicamente en Cristo. Amén. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es un versículo tan conocido, pero que a veces se nos va. Pensamos que es con nuestras obras. No es con tus obras, no es lo bonito que eres, no es lo buena que eres. Es únicamente a través de Cristo. Por eso el día de hoy yo les animo, vamos a poner nuestra fe en Cristo una vez más. Ahora yo le voy a decir algo un poco loco, que algunos tal vez me van a ver un poco raro. El asunto ni siquiera radica en que creas en Cristo. El asunto radica en que creas en Cristo como es presentado en el Evangelio. ¿Cuánto me está entendiendo? Porque muchos dicen, sí, yo creo en Cristo. Tu versión de Cristo, si no es la misma del Evangelio, eso no es creer en Cristo. Porque muchos excusan, incluso las religiones como los mormones, que están totalmente contra la Biblia, incluso ponen el libro de Mormón por encima de la Biblia y tienen tantas falsas doctrinas, ellos dicen creer en Cristo. Pero eso no significa creer en Cristo. Creer en Cristo es que creas en Cristo como es presentado en el Evangelio. Amén. Ahora, ¿cómo Cristo es presentado en el Evangelio? Como el único que puede salvar a los pecadores y satisfacer plenamente tu alma inmortal. Qué hermoso, qué hermoso que es Cristo. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Solo Cristo puede salvar y saciar plenamente a aquel que cree en Él. Yo voy a repetir eso. Solo Cristo puede salvar y satisfacer plenamente a aquel que cree en Él. Si Cristo no es suficiente para ti, entonces, mi hermano, tú no crees en Cristo. Es que yo sí creo en Cristo, pero también, no, tú no crees en Cristo. Tenemos que aprender a creer únicamente en Cristo. Tenemos que aprender a decir, Cristo es mi suficiente, Cristo es mi todo, Cristo es el que me sacia, Cristo es el que me salva, solo necesito a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no tiene sentido que alguien diga creer en Cristo si al mismo tiempo no ve a Cristo como un tesoro de incalculable valor por el que vale la pena perderlo todo. Voy a repetir eso porque te voy a decir algo interesante después. No tiene sentido que alguien diga creer en Cristo si al mismo tiempo no ve a Cristo como un tesoro de incalculable valor por el que vale la pena perderlo todo. Si tú no ves a Cristo de esa manera, mi hermano, tú no crees en Cristo. Y eso lo digo con todo el amor del mundo. Si tú no ves a Cristo como ese tesoro incalculable por el cual estarías dispuesto a perderlo todo, mi hermano, tú no crees en Cristo. Y no lo digo yo,
Mateo 11, 13, 44 dice, Cristo decía eso. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y le esconde de nuevo. Entienda la historia. Gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es decir, lo voy a poner así, lo voy a explicar. El tesoro, este hombre encuentra un tesoro que es Cristo. Esconde el tesoro en el campo. Va donde el dueño del campo y le pregunta cuánto tiene que pagar para comprar el campo. Y él le responde, no vas a poder comprarlo, porque para poder comprarlo tienes que darme tu vida entera. Y este hombre dice, no importa, eso es una ganga, porque he hallado un tesoro valiosísimo en este campo. Estas son palabras de Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo le digo, si nosotros no vemos a Cristo de esta manera, nosotros no creemos en Cristo. No creemos en Cristo porque no hemos visto a Cristo como realmente se describe aquí en la Biblia, como ese ser tan hermoso, tan maravilloso, tan amoroso, por el cual estaríamos dispuestos a dar todo lo que tenemos. Versículo 45-46 dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Todo por tener ese tesoro tan valioso y tan precioso que dijo, esto es de incalculable valor, lo necesito. Estaría dispuesto a dejar todo por este tesoro tan precioso. Si usted es capaz de decir eso y vivir eso, mi hermano, usted cree en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí tal vez algunos ya nos digan amén. Pero qué mejor que entenderlo, ¿no? Si se pregunta, ¿qué tengo que dejar, José, para ser cristiano? Entonces no ha entendido aún, mi hermano. Y por eso le voy a seguir predicando y vuelvo a escuchar la prédica. Amén. El problema de muchos púlpitos es que llevan a la gente a hacer una decisión por Cristo, pero presentándolo como una póliza de seguro. No, mi hermano, vas a tener una vida exitosa. Vas a tener una vida feliz. Vas a tener todo lo que te propongas. Es más, ven y sueña una vez más, porque Dios vive para tus sueños. Ahora ya, nosotros ya no vivimos para los sueños de Dios. No, Él vive para nuestros sueños. Ven y sueña una vez más. Vamos, Él resucita tus sueños. No, lo que Él quiere es resucitarte a ti porque estás muerto. ¿Me entiendes? Y cuando mueras, después de todo eso, te vas al cielo. Entonces, pero en realidad, si vamos a la realidad, iglesia, si tú te haces cristiana y tu esposo no es cristiano, se armó la guerra. ¿Cuántos me van a dejar mentir? O si tú te hiciste cristiano y tus hijos no, vas a tener un serio problema en casa. Vas a tener muchas peleas, muchas broncas. Pero aún así, vale la pena seguir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermoso que es su amor. Es que yo a veces, en serio, veo la visión humana es tan egoísta que no queremos ver, no podemos ver cuánto nos amó nuestro Padre, cuánto nos ama nuestro Padre. Lo que queremos ver es cómo nos va a amar el día de hoy. No, pero es que ámame, bendíceme, dame esto, dámelo de acá. Y queremos ver cómo nos va a amar el día de hoy. ¿Por qué no miras cuánto te amó ya? ¿Por qué no miras todo lo que hizo? Aun cuando eras, voy a decirlo con estas palabras, aun cuando éramos aborrecibles para Él, nos amó y nos dio a su Hijo. Eso nos lleva al último elemento del texto, el resultado del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Iglesia, solo hay dos grupos, los que se salvan, los que se pierden. Los que tienen vida eterna, los que tienen condenación eterna. Lo que hace la diferencia es únicamente la fe en nuestro Señor Jesucristo. Los que hemos creído en el Señor no tendremos que, esto es algo que también dijo Sujel Michelén, los que hemos creído en el Señor no tendremos que pasar por ese veredicto de condenación en el tribunal de Dios, porque hemos confiado en aquel que pagó nuestra deuda muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Pero los que permanecen en su incredulidad no podrán escapar de ese terrible castigo, de ese terrible destino, porque el veredicto ya fue emitido en el tribunal de Dios cuando dijo, el que no cree es condenado, pero el que cree no será condenado. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Solo hay dos opciones. Y la línea que separa la una opción de la otra es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es la vida eterna, iglesia?
Yo quiero explicarlo bien porque a veces lo vemos como un tiempo bien largo, un tiempo indefinido. Entonces lo ponemos en la perspectiva del tiempo, pero Dios no lo pone en la perspectiva del tiempo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Señor no determina la vida eterna en términos de tiempo, sino en términos de relación. Oiga, qué hermoso, es que en serio, esto está hermoso para mí. Juan 1, del 1 al 4, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es la vida? Cuando el Espíritu Santo trae su luz, abre nuestros ojos y nos muestra lo hermoso, glorioso, maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es la vida. Esa es la vida. La vida eterna es tener comunión con Él. Sí, es tener una eterna comunión con Él. Pero sí, es una eternidad, pero el enfoque de Dios es más una relación que por el tiempo. Es una relación, es que me conozcas. Es que me conozcas al fin cara a cara. Entonces, si alguien no pone su esperanza y fe en Cristo, es porque aún no ha tenido comunión con Él. Alguien que ya ha tenido comunión con Él, anhela pasar la eternidad teniendo comunión con Él. Anhela tener vida eterna. ¿Cuántos me están entendiendo? Por esa razón, alguien decía, el cielo es el cielo porque Cristo está allí. Y aún el infierno sería el cielo si Cristo estuviera allí. ¿Cuántos me entienden? Nosotros queremos ir al cielo, no porque ya no voy a sufrir, sino porque Cristo está ahí. Por eso anhelamos ir al cielo. Esto es lo que el mundo está dispuesto a celebrar el próximo 25 de diciembre. Y ahora yo te pregunto, ¿cuál será tu respuesta ante el inmensurable amor de Dios, iglesia? El amor de Dios es un misterio. No podemos entender cómo es que Dios vence su propio aborrecimiento hacia el mundo y por eso, y por amor a ese mundo que le causa repulsión, pongámoslo así, Él entregó a lo que más ama. No podemos entenderlo. Es un dilema. Como yo decía que el apóstol Pablo entendió y lo explicó de esta manera. Romanos 5, el 6 al 8. Cristo murió por nosotros en el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos. Somos incapaces de salvarnos siendo enemigos de Dios. Es muy difícil que alguien muera por salvar a una persona justa, pero quizá alguien pudiera arriesgar su vida por una persona muy buena. En cambio, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros aún cuando éramos pecadores. Es como no sé si la palabra es paradoja, no es paradoja, es como una contradicción, ¿no? Como que estoy en ira contigo, pero te amo, man, y te voy a dar a mi hijo, porque te quiero salvar. Entonces, Cristo vino a morir de la peor manera, humillado, golpeado, maltratado por la gente que Él mismo creó, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Y tú crees que Él no te ama hoy? ¿Tú crees que Él no tiene el mismo amor por ti el día de hoy? Es que no he podido sentir el amor porque me están pasando tantas cosas. Exacto, estamos demasiado envueltos en nosotros mismos, por eso no podemos ver ese infinito amor por nosotros. ¿Crees que no te ama? Claro que te ama, pero es que estoy pasando el peor de los momentos, pero Él te sigue amando. Pero es que cometí el peor de los errores, pero Él te sigue amando. Qué tremendo. Entonces, yo te pregunto de nuevo te pregunto, ¿cuál será tu respuesta al amor de Dios? En este caso, no hacer nada, como te dije al inicio, es hacer algo. Y yo te vuelvo a preguntar, ¿vas a despreciar el regalo de Dios, aunque estés perjudicándote a ti mismo? ¿O vas a ir humillado a los pies de Cristo en arrepentimiento? Todo aquel que en Él cree, todo aquel. Y yo voy a orar en este instante para que muchos puedan ser convencidos de su pecaminosidad y condenación, pero al mismo tiempo puedan ver a Cristo en su hermosura, en su gloriosa majestad. Entonces vamos a orar, iglesia. Padre, gracias por revelarnos tu amor el día de hoy. Gracias por lo que siempre haces por nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres tan bueno, papá. Gracias porque nos salvaste, Señor, cuando estábamos perdidos a causa de nuestro propio pecado.
Gracias porque nos salvaste cuando estábamos en maldición, Señor. Cuando el diablo aún tenía su pie sobre nuestra cabeza, tú viniste y pusiste tu pie en la cabeza del diablo. Gracias porque nos libraste de la maldición. Gracias porque nos libraste, Señor, de esa condenación eterna. Gracias, Señor, porque has sido tan bueno, mi Padre. Gracias porque has sido tan bueno con nosotros, aun cuando no lo merecíamos, Señor. Y aun cuando no lo merecemos muchas veces. Pero es que tu amor no lo podemos entender. Pues que tu amor no lo podemos calcular en nuestra mente. Padre amado, simplemente podemos el día de hoy entender que somos pecadores, que hemos fallado y que te necesitamos. Y solo podemos arrepentirnos de nuestro pecado y en serio tomar este regalo tan precioso que tú nos has dado, Señor. Que yo creo que es lo mejor que podemos celebrar en esta Navidad. Este 25 de diciembre es lo mejor que podemos celebrar. Es tu amor por nosotros, es tu amor por el mundo, es tu amor por el pecador, Señor. Padre, este día, Señor, te adoramos, Señor, y te entregamos nuestra vida. Y yo te pido, Padre, que podamos ser como aquel hombre que encontró un tesoro en un campo y que fue y vendió todo lo que tenía para poder comprar ese tesoro. Que de la misma manera podamos ser nosotros, mi Señor, el día de hoy. Que podamos, Señor, poder entregarte y perderlo todo y poder entregar nuestra vida entera a ti, Señor, y aún así estar gozosos porque tenemos el tesoro más hermoso del universo. Padre, ese es nuestro anhelo. Queremos verte como ese tesoro. Gracias porque no solo fuiste a la cruz y moriste por nosotros, sino que a causa de ese inmensurable amor nos buscaste también. Y aun cuando te aborrecíamos y no queríamos saber de ti, tu amor nos conquistó. Y tu amor cayó nuestra apatía. Y tu amor enmudeció, Señor, nuestro aborrecimiento por ti. Y nos conquistaste. Y conquistaste nuestro odio. Y conquistaste nuestro ser, Señor. Y nos llevaste a la cruz con cuerdas de amor. Y por eso te damos gracias, Padre. Gracias por ese amor precioso. Gracias, mi Señor. El día de hoy estamos agradecidos. Y yo te animo. Si tú estás ahí en tu casa con los ojos cerrados y tú has abierto y el Espíritu Santo abrió tus ojos y te hizo ver la luz. Y tú puedes ver lo cuán pecaminoso que somos. Pero al mismo tiempo yo te pido, acércate, arrepiéntete y mira lo glorioso y hermoso que es Jesucristo. Él no vino para condenar al mundo. Él vino para dar salvación, para salvar a muchos. Dice la palabra que el deseo de Dios es que todos fueran salvos. Sabemos que no todos van a ser salvos, pero ese es el deseo de Dios. Por eso si tú el día de hoy has abierto los ojos, el Espíritu te abrió los ojos, acércate al Padre, acércate al Señor, porque a través de Jesucristo Él nos da a conocer a Dios. Él nos ayuda a conocer a Dios. Aun si tú dices, no, yo ya fui salvo hace mucho tiempo. Entonces, el día de hoy, acércate y mira una vez más ese tesoro tan precioso que tienes en tu vida llamado Jesucristo. Y tal vez si estabas pensando en abandonar tu primer amor, hoy cuando vuelvas tus ojos a Cristo, recobra ese primer amor. Vive una vez más por Él. Estate dispuesto a perderlo todo por Él. Te damos gracias, mi Señor. Te damos gracias, Padre amado. Te damos gracias, mi Señor precioso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén